Te despiertas con el sonido de sollozos a través de la pared. La delgada separación entre tu dormitorio y la suite principal no logra amortiguar el ritmo familiar de las lágrimas contenidas de tu hermana. Son las 3 de la madrugada en Manchester, 1847 después de Cristo, y el frío de noviembre se filtra por cada grieta de las paredes de la casa. Te aprietas la áspera manta de lana, pero el frío no viene solo del aire. Viene de saber exactamente qué pasó en esa habitación esta noche, y de saber que no hay nada que puedas hacer al respecto. Tu hermana Margaret se casó bien, decían todos. Charles Whitmore es dueño de 3 fábricas textiles y una casa señorial en una zona respetable de la ciudad. La boda fue el evento social de la temporada, con encaje francés importado y flores suficientes para llenar un invernadero. Margaret lucía radiante con su vestido de seda blanca, aunque se notó cómo le temblaban las manos al firmar el certificado de matrimonio. Ahora, 6 meses después, esas mismas manos muestran los tenues restos amarillentos de moretones que nunca parecen sanar del todo. El sollozo cesa. Se oyen los pesados pasos de Charles sobre el suelo de madera, el crujido de la puerta, luego el silencio. Por la mañana, Margaret bajará a desayunar con un vestido de cuello alto y polvos cuidadosamente aplicados en la garganta. Servirá el té con pulso firme y preguntará por el tiempo. Charles leerá el periódico y se quejará de los sirvientes. Nadie mencionará los ruidos de la noche anterior, porque en la Inglaterra victoriana, lo que ocurre entre marido y mujer es sagrado, privado y totalmente ajeno a la ley y la intervención. Este es el matrimonio en la época victoriana, no el ideal romántico de la literatura y los dramas de época, sino la brutal realidad que existía tras las cortinas de encaje y la alta sociedad. Esta noche, descorremos el telón para revelar lo que el matrimonio realmente significaba para las mujeres en una época en la que el amor era un lujo y la supervivencia era la única certeza. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Y, por favor, comenta abajo para contarme desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas de diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. La historia de Margaret no es inusual. En 1847 después de Cristo, cuando se casó con Charles Whitmore, la doctrina legal de la cobertura de matrimonio significó que dejó de existir como persona ante la ley. En el momento en que dio el sí, quiero, su identidad, sus bienes, su propio cuerpo, pasaron a ser posesión legal de su esposo. Sir William Blackstone, el gran jurista, lo explicó claramente en sus comentarios sobre las leyes de Inglaterra: el marido y la mujer son una sola persona ante la ley. Es decir, la existencia misma de la mujer queda suspendida durante el matrimonio. Suspendida como si fuera un reloj que se hubiera detenido. Un libro cerrado a media frase, una canción interrumpida. Margaret ya no poseía nada. Ni la herencia de su padre, ni las joyas que había usado desde niña, ni siquiera la ropa que llevaba puesta. Charles podía vender sus posesiones, gastar su dinero y tomar todas las decisiones sobre su vida sin consultarla. Si ganaba dinero trabajando, le pertenecía. Si escribía una novela y tenía éxito, las ganancias eran suyas. No podía firmar un contrato, ni demandar ni ser demandada, ni siquiera redactar un testamento sin su permiso. La transformación fue inmediata y total. El día de su boda, Margaret Harwell desapareció y se convirtió en la señora de Charles Whitmore, una nulidad legal cuya existencia estaba definida por completo por su relación con un hombre. Ya no era una persona. Era una posesión, valiosa, pero en última instancia, desechable. Pero la aniquilación legal fue solo el principio. El matrimonio victoriano se basaba en la ignorancia deliberada y la vergüenza calculada. Las jóvenes contraían matrimonio sin saber prácticamente nada de lo que se esperaba de ellas. La educación sexual no solo era inexistente, sino que estaba prohibida. Las madres susurraban vagas advertencias sobre los deberes de la esposa y la sumisión a las necesidades del marido, pero los detalles se consideraban demasiado vulgares para una conversación decente. Eleanor Glenn, escribiendo en sus memorias décadas después, describió su noche de bodas en 1892 después de Cristo, era tan ignorante como una niña de 5 años. Mi madre no me había dicho absolutamente nada sobre el significado del matrimonio. Fui a mi boda en un estado de completa inocencia, esperando quizás tomarme de la mano y recibir tiernos besos.
Cuando mi esposo se me acercó esa noche, estaba tan aterrorizada que pensé que me moría. Esta ignorancia no fue accidental. Fue cuidadosamente cultivada. La sociedad victoriana creía que el conocimiento sobre el sexo corrompería la pureza natural de las mujeres y las volvería moralmente sospechosas. Se suponía que las buenas mujeres no debían disfrutar de la intimidad física. La soportaban como un deber. El doctor William Acton, un respetado médico, escribió en 1862 que la mayoría de las mujeres no sufren mucho de deseos sexuales de ningún tipo. Cualquier mujer que mostrara signos de deseo sexual era considerada anormal, posiblemente incluso ninfómana. La noche de bodas se convirtió en una iniciación traumática para innumerables mujeres. Mary Kingsley, la famosa exploradora, le escribió en privado a una amiga: el matrimonio es una violación legalizada. No hay otra palabra para describir lo que les sucede a las mujeres que lo contraen sin estar preparadas. La frase, cierra los ojos y piensa en Inglaterra, se convirtió en un estribillo común. Se esperaba que las mujeres soportaran el sexo por el bien del imperio, produciendo la siguiente generación de ciudadanos sin encontrar placer en el proceso. Pero aún más devastador que el trauma físico era el aislamiento psicológico. Las mujeres no podían hablar de sus experiencias, no podían buscar ayuda, ni siquiera podían admitir su sufrimiento. Quejarse de las relaciones maritales era admitir un fracaso moral. Una buena esposa se sometía alegremente a los deseos de su marido, por dolorosos o degradantes que fueran. Sonreía en público y sufría en privado, atrapada por la vergüenza y el silencio. El dormitorio se convirtió en un escenario habitual de agresiones. Pero llamarlo agresión era impensable. La violación conyugal no se reconocía legalmente como delito. Se consideraba una contradicción. El esposo poseía el cuerpo de su esposa y podía usarlo a su antojo. Los votos matrimoniales incluían honrar y obedecer, para la mujer, y amar y cuidar, para el hombre, pero estos eran aspiracionales más que vinculantes. La ley no ofrecía ningún recurso a una mujer cuyo marido fuera brutal, violento o abusivo sexualmente. Los registros judiciales del Old Bailey revelan el alcance de esta indefensión legal. En 1854, una mujer llamada Sarah Henderson denunció a su marido por trato cruel e inusual. Las pruebas demostraron que la golpeaba con regularidad, la forzaba a tener relaciones sexuales todas las noches a pesar de su evidente angustia y la amenazaba de muerte si se marchaba. El juez desestimó el caso, dictaminando que un marido no puede ser culpable de violación de su esposa, ya que por su mutuo consentimiento y contrato matrimonial, la esposa se ha entregado de esta manera a su marido. La trampa económica era igualmente devastadora. Las mujeres no podían trabajar en la mayoría de los empleos, no podían poseer propiedades ni controlar su propio dinero. Incluso las mujeres adineradas vivían a merced de la generosidad de sus maridos. Margaret Whitmore descubrió esta realidad cuando le pidió dinero a Charles para visitar a su madre enferma. Él se negó, no porque no pudieran permitírselo, sino porque no quería que ella fuera. Ella no tenía dinero propio, ni forma de pagar el transporte, ni derecho legal a salir de casa contra su voluntad. Para las mujeres de clase media, la situación era aún más precaria. No podían trabajar sin perder su estatus social y carecían de patrimonio hereditario al que recurrir. El matrimonio se convirtió en una necesidad económica, una transacción en la que la mujer intercambiaba su libertad por seguridad financiera. La presión para casarse era enorme. Las mujeres solteras eran compadecidas, ridiculizadas y gradualmente excluidas de la sociedad. Se convirtieron en solteronas, fracasadas sociales que, por alguna razón, no habían conseguido un hombre. El mercado matrimonial era brutal y calculador. Los padres evaluaban a los posibles pretendientes basándose en sus perspectivas económicas, no en su carácter. La capacidad de un hombre para proveer era más importante que su bondad, su inteligencia o su compatibilidad con su futura esposa. Las mujeres eran valoradas como ganado, su belleza, su dote, su potencial reproductivo, su capacidad para administrar un hogar y elevar la posición social de su esposo. El cortejo era una representación cuidadosamente coreografiada con estrictas normas de conducta. Las jóvenes no podían estar solas con los hombres, no podían expresar libremente sus pensamientos y sentimientos, ni mostrar ninguna señal de atracción física. Debían ser encantadoras pero no demasiado inteligentes, hermosas pero no demasiado sensuales, competentes pero no demasiado ambiciosas.
El objetivo era atraer a un marido manteniendo una virtud perfecta, un equilibrio casi imposible que hacía que muchas mujeres se sintieran como artistas de sus propias vidas. El periodo de compromiso era a menudo el más feliz en la vida de una mujer, porque representaba esperanza y posibilidades. Una vez casadas, esas posibilidades se evaporaban. Tomemos el caso de Emma Darwin, esposa de Charles Darwin. Antes de casarse, era una pianista consumada y una corresponsal reflexiva que participaba en profundas discusiones teológicas. Tras el matrimonio, se convirtió en una esposa y madre devota, cuyas actividades intelectuales se subordinaban al trabajo de su esposo. Sus cartas muestran una reducción gradual de su mundo a medida que las tareas domésticas consumían su tiempo y energía. La presión para tener hijos era inmediata e implacable. El valor primordial de una mujer era su fertilidad, y no concebir se consideraba un defecto personal. La mujer victoriana promedio permanecía embarazada o amamantando durante la mayor parte de su vida adulta. La propia reina Victoria, a pesar de tener acceso a la mejor atención médica, tuvo 9 hijos y era famosa por su desprecio por el embarazo y el parto. Le escribió a su hija: «Lo que dices del orgullo de dar vida a un alma inmortal es muy bonito, querida, pero reconozco que no puedo entrar en eso. Pienso mucho más en nosotros como una vaca o un perro en momentos como estos». Si incluso la reina encontraba el embarazo pesado, imaginen la experiencia de las mujeres comunes. No tenían anticonceptivos confiables, ni opciones de aborto seguro, ni podían decidir cuándo ni con qué frecuencia tener hijos. Cada embarazo era una apuesta arriesgada. Las tasas de mortalidad materna eran alarmantes. 1 de cada 200 nacimientos resultaba en la muerte de la madre. El parto era agonizante, peligroso y, a menudo, fatal. La élite médica empeoró la situación con su ignorancia y arrogancia. Los médicos creían que el cuerpo femenino tenía defectos fundamentales, que sus órganos reproductivos las hacían inherentemente inestables y propensas a la histeria. Cualquier dolencia física o emocional se atribuía al útero, la matriz errante que supuestamente causaba todas las dolencias femeninas. El tratamiento a menudo consistía en curas de reposo que, en realidad, eran una tortura psicológica, manteniendo a las mujeres aisladas e inactivas hasta que enfermaban gravemente. El Dr. Silas Weir Mitchell popularizó la cura de reposo en la década de 1870, prescribiendo reposo absoluto en cama, aislamiento de familiares y amigos, y la prohibición de toda actividad intelectual. Charlotte Perkins Gilman se sometió a este tratamiento y luego escribió El papel pintado amarillo, una historia inquietante sobre una mujer llevada a la locura por la inactividad forzada. El remedio para el resto era tortura disfrazada de medicina, una forma de quebrantar el ánimo de las mujeres y someterlas. El culto a la domesticidad encerraba a las mujeres en sus hogares, haciéndolas prisioneras de su propia supuesta naturaleza. Se suponía que las mujeres auténticas eran piadosas, puras, sumisas y hogareñas. Eran el ángel de la casa, criaturas demasiado delicadas y espirituales para las duras realidades de la vida pública. Esta ideología parecía enaltecer a las mujeres, pero en realidad las aprisionaba. Eran veneradas mientras permanecían impotentes, elogiadas mientras no desafiaran la autoridad masculina. El hogar se convirtió en una prisión adornada con sentimentalismo. Se suponía que las mujeres encontraban satisfacción en las tareas domésticas: cocinar, limpiar, coser y cuidar a los niños. Pero estas tareas eran interminables, repetitivas y, a menudo, tediosas. Las mujeres inteligentes sentían que sus facultades mentales se atrofiaban por la falta de uso. Estaban aislados de la política, los negocios, la educación y todas las actividades que podrían haber dado sentido y propósito a sus vidas. Incluso su ropa estaba diseñada para restringir el movimiento y reforzar la indefensión. La mujer victoriana ideal tenía una cintura increíblemente diminuta, lograda mediante corsés de encaje ajustado que comprimían los órganos internos y dificultaban la respiración profunda. Las mujeres se desmayaban con frecuencia por falta de oxígeno, lo cual se consideraba una prueba de su delicada feminidad más que una prueba de una moda peligrosa. Las faldas gruesas, las múltiples enaguas y la ropa interior restrictiva hacían que tareas sencillas como subir escaleras fueran agotadoras. La moda era otra forma de control, una manera de asegurar que las mujeres siguieran dependiendo físicamente de los hombres. No podían correr, no podían trabajar, no podían defenderse. La mujer victoriana ideal estaba atada, tanto literal como figurativamente. Sus movimientos estaban restringidos, su cuerpo constreñido, sus opciones limitadas. La doble moral era de una hipocresía asombrosa.
Mientras que se esperaba que las mujeres permanecieran puras e ignorantes, se animaba a los hombres a adquirir experiencia sexual antes del matrimonio. La prostitución floreció en las ciudades victorianas, proporcionando a los hombres salidas sexuales, al tiempo que mantenía la ficción de que las mujeres respetables eran castas por naturaleza. La misma sociedad que condenaba a las mujeres ante cualquier indicio de incorrección toleraba e incluso fomentaba la promiscuidad masculina. El divorcio era casi imposible y socialmente catastrófico. La Ley de Causas Matrimoniales de 1857 después de Cristo permitía el divorcio en circunstancias extremas, pero los requisitos eran radicalmente diferentes para hombres y mujeres. Un hombre podía divorciarse de su esposa solo por adulterio, pero la mujer debía demostrar adulterio además de crueldad, abandono o alguna otra ofensa. El proceso era costoso, público y vergonzoso. Incluso un divorcio exitoso dejaba a las mujeres marginadas, separadas de sus hijos y de su vida anterior. La mayoría de las mujeres que abandonaban a sus maridos simplemente desaparecían en la pobreza y la desgracia. No podían reclamar sus propiedades, obtener la custodia de sus hijos ni regresar con sus familias sin avergonzar a todos. La amenaza del ostracismo social las mantenía atrapadas incluso en los matrimonios más abusivos. El caso de Caroline Norton ilustra la impotencia incluso de las mujeres privilegiadas. En 1836, Norton abandonó a su marido maltratador e inició una campaña pública por una reforma legal. Su marido respondió reclamando la custodia de sus 3 hijos y negándose a dejarla verlos. Además, se quedó con todas las ganancias de su exitosa carrera como escritora. Norton no tenía recursos legales. Su esposo era dueño de sus hijos, su dinero y su trabajo. Pasó décadas luchando por una reforma, pero las leyes no cambiaron hasta después de que su propia situación destruyera su salud y su felicidad. La religión reforzaba estos patrones de sumisión y sufrimiento. La Iglesia enseñaba que la subordinación de la mujer era divina, que el pecado de Eva había condenado a todas las mujeres a sufrir bajo la autoridad masculina. El dolor en el parto era el castigo de Dios por la debilidad femenina. La violencia doméstica era una cruz que cargar, una prueba de fe, una oportunidad de crecimiento espiritual a través del sufrimiento. La Biblia se citaba selectivamente para apoyar la dominación masculina. Esposas, sométense a sus propios esposos, se repetía sin cesar, mientras que se ignoraban los pasajes sobre el amor y el respeto mutuos. A las mujeres se les enseñaba a encontrarle sentido al sufrimiento, a creer que su dolor tenía un propósito superior. Este marco teológico hacía que la resistencia pareciera no solo fútil, sino pecaminosa. El impacto psicológico fue devastador. Las mujeres internalizaron estos mensajes, creyendo que su sufrimiento era merecido, que sus deseos eran egoístas y que su inteligencia era impropia de una mujer. Desarrollaron lo que hoy conocemos como síntomas de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Pero la medicina victoriana no reconocía estas afecciones como enfermedades legítimas. La angustia emocional de las mujeres se desestimaba como histeria, debilidad o falta de moral. Los famosos trastornos nerviosos victorianos eran, en realidad, respuestas normales a situaciones intolerables. Las mujeres que no podían expresar su frustración, ira o desesperación desarrollaban síntomas físicos. Sufrían desmayos, dolores de cabeza, parálisis y enfermedades misteriosas que desconcertaban a los médicos. El cuerpo se rebelaba cuando la mente no podía. Algunas mujeres encontraron maneras de resistir, pero las opciones eran limitadas y peligrosas. Escribir les brindó una salida a unas pocas mujeres privilegiadas, pero a menudo tenían que publicar bajo seudónimos masculinos. Las hermanas Bronte usaban los nombres de Cura, Ellis y Acton Bell. George Eliot era en realidad Marianne Evans. Estas mujeres tuvieron que ocultar su identidad para ser tomadas en serio, y su éxito fue excepcional, más que típico. Otras recurrieron a la espiritualidad, las sesiones espiritistas y el misticismo religioso, actividades que les brindaron una sensación de poder y propósito fuera del ámbito doméstico. El movimiento espiritista estaba dominado por mujeres que afirmaban comunicarse con los muertos, recibir mensajes divinos y poseer poderes sobrenaturales. Estas actividades eran socialmente aceptables porque se consideraban extensiones de la espiritualidad natural de las mujeres, pero representaban una forma encubierta de rebelión. Las mujeres más desesperadas recurrieron al suicidio, aunque rara vez se registraba. Honestamente, las muertes por ahogamiento, envenenamiento o caídas accidentales a veces eran suicidios encubiertos.
Mujeres que preferían la muerte a seguir sufriendo. Las tasas de suicidio femenino en la Inglaterra victoriana eran más altas de lo que sugieren los registros oficiales, ocultadas por familias avergonzadas del estigma. Los hijos de estos matrimonios crecieron presenciando la opresión sistemática, aprendiendo que esto era normal, que así funcionaban las relaciones. Los hijos aprendían a dominar, las hijas a someterse. El ciclo se perpetuó a lo largo de las generaciones, creando una sociedad donde el abuso se normalizaba y la resistencia era impensable. Los ricos tenían más recursos, pero no necesariamente más libertad. Lady Constance Balba describió su vida privilegiada, pero limitada, con gran detalle. A pesar de la riqueza y la posición social de su familia, no tenía control sobre sus propias decisiones, ni forma de perseguir sus intereses, ni escapatoria a las asfixiantes expectativas de su clase. Escribió: «Soy como un pájaro en una jaula de oro, bien alimentada, bien alojada, pero aún prisionera». La clase media aspiraba a esta prisión, considerándola un símbolo de respetabilidad y éxito. Una mujer que no tuviera que trabajar era prueba de la prosperidad de su marido. La esposa ideal de clase media era ornamental, un símbolo de estatus que demostraba la capacidad de su marido para mantener a una mujer ociosa. Tenía la educación suficiente para ser interesante, pero no tan educada como para resultar amenazante. Tenía los conocimientos suficientes para impresionar, pero no tanto como para ser competitiva. Las clases trabajadoras se enfrentaban a retos diferentes, pero igualmente brutales. Las mujeres trabajadoras debían trabajar, pero sus salarios eran una fracción del salario de los hombres por el mismo trabajo. Tenían una doble carga, se esperaba que contribuyeran al ingreso familiar, al mismo tiempo, se encargaran de todas las responsabilidades domésticas. El matrimonio ofrecía poco alivio. Las esposas de la clase trabajadora solían trabajar fuera del hogar, además de criar a sus hijos, cocinar, limpiar y cuidar de sus maridos. La revolución industrial creó nuevas formas de explotación. Mujeres y niños trabajaban en fábricas, minas y molinos en condiciones peligrosas por un salario mínimo. Las fábricas textiles de Manchester, donde el esposo de Margaret Whitmore amasó su fortuna, empleaban a miles de mujeres y niñas que trabajaban jornadas de 12 horas en edificios mal ventilados y llenos de maquinaria peligrosa. Los accidentes laborales eran frecuentes y los trabajadores carecían de protección legal contra la negligencia de sus empleadores. La doble moral sexual era aún más pronunciada en las comunidades obreras. La reputación de una mujer era su único activo, y perderla significaba la ruina social y económica. Pero las mujeres de clase trabajadora estaban menos protegidas de la depredación masculina. Trabajaban junto a los hombres, vivían en condiciones de hacinamiento y no contaban con acompañantes que velaran por su integridad. Eran más vulnerables a las agresiones sexuales y tenían menos probabilidades de recibir apoyo si eran víctimas. El embarazo fuera del matrimonio era catastrófico para las mujeres de clase trabajadora. Perdían sus empleos, sus hogares y el apoyo familiar. El infanticidio era trágicamente común, pues mujeres desesperadas mataban a sus recién nacidos antes que enfrentarse a la indigencia. El escándalo de la cría de bebés en granjas de la década de 1860 reveló redes de mujeres que acogían a bebés no deseados a cambio de una remuneración y luego los descuidaban deliberadamente hasta su muerte. Estas mujeres eran vilipendiadas, pero respondían a una sociedad que no ofrecía ningún apoyo a las madres solteras. El sistema legal reflejó y reforzó estas desigualdades. Las mujeres no podían formar parte de jurados, ejercer la abogacía ni testificar contra sus maridos en los tribunales. Su testimonio se consideraba menos fiable que el de los hombres y su reputación era más fácilmente cuestionada. Los casos de violación eran notoriamente difíciles de procesar porque el historial sexual de la víctima se consideraba relevante para su credibilidad. Se asumía que una mujer con cualquier experiencia sexual previa mentía sobre la violación. La profesión médica era igualmente parcial. Los médicos creían que el cuerpo femenino era inherentemente patológico, que la menstruación las volvía temporalmente locas y que sus órganos reproductivos controlaban su comportamiento. El campo de la ginecología se desarrolló a través de la experimentación con mujeres esclavizadas, quienes fueron operadas sin anestesia porque los médicos creían que las mujeres negras sentían menos dolor que las blancas. Estas suposiciones racistas y sexistas influyeron en la práctica médica durante décadas. El desarrollo de la obstetricia fue particularmente preocupante. Los médicos varones se hicieron cargo gradualmente de los partos, desplazando a las parteras con siglos de experiencia.
Pero los médicos varones carecían de conocimientos prácticos sobre el embarazo y el parto. Nunca lo habían experimentado en carne propia y a menudo se les prohibía examinar directamente el cuerpo de las mujeres. Dependían de libros de texto escritos por otros hombres, creando un peligroso círculo vicioso de ignorancia e incompetencia. El uso de forceps y otros instrumentos aumentó drásticamente bajo la supervisión masculina, a menudo causando más daño que ayuda. Los médicos realizaban cirugías innecesarias, recetaban medicamentos peligrosos y creaban complicaciones que las parteras habían evitado anteriormente. La medicalización del parto se presentó como un avance, pero en realidad aumentó las tasas de mortalidad materna en muchas zonas. El impacto psicológico de esta opresión sistemática fue profundo y duradero. Las mujeres desarrollaron lo que hoy conocemos como indefensión aprendida, la creencia de que la resistencia era inútil, de que su sufrimiento era inevitable y de que no tenían poder para cambiar sus circunstancias. Este condicionamiento psicológico fue tan efectivo que muchas mujeres llegaron a creer sinceramente que eran inferiores por naturaleza, que su subordinación estaba determinada biológicamente. Las pocas mujeres que se rebelaron enfrentaron graves consecuencias. Frances Wright, una reformadora escocesa que abogó por los derechos de las mujeres en la década de 1820, fue denunciada como una radical peligrosa y expulsada de la vida pública. La llamaron la gran ramera roja de la infidelidad y enfrentó amenazas de violencia por su defensa. Su experiencia mostró a otras mujeres el precio de la resistencia. El movimiento sufragista no surgió hasta la década de 1860 después de Cristo, e incluso entonces se enfrentó una feroz oposición. La idea de que las mujeres debían tener derechos políticos se consideraba no solo errónea, sino peligrosa, una amenaza para el orden natural de la sociedad. Los grupos antisufragistas argumentaban que votar destruiría la feminidad femenina, desintegraría familias y conduciría al caos social. Quienes se oponían al sufragio femenino no solo defendían el privilegio masculino, sino toda una cosmovisión basada en la subordinación femenina. El mercado matrimonial se volvió cada vez más calculador a medida que avanzaba el siglo. El auge del capitalismo industrial creó nuevas formas de riqueza y movilidad social, pero también nuevas inquietudes sobre el estatus y la respetabilidad. El matrimonio se convirtió en una transacción comercial con negociaciones detalladas sobre dotes, acuerdos y derechos de herencia. El amor era un lujo que pocos podían permitirse. La temporada en Londres personificaba esta mercantilización del matrimonio. Las jóvenes eran presentadas en la corte, asistían a bailes y fiestas, y eran evaluadas por los posibles pretendientes y sus familias. El proceso era deshumanizante. Las mujeres eran juzgadas como ganado, su valor determinado por su apariencia, sus conexiones familiares y sus perspectivas económicas. El ritual social del cortejo ocultaba lo que era esencialmente un mercado de esclavos. La presión sobre las jóvenes era enorme. Tenían una sola oportunidad para lograr un buen matrimonio, generalmente al final de la adolescencia o a principios de la veintena. Si no conseguían un marido durante sus primeras temporadas, se las consideraba inservibles. El miedo a acabar solteronas llevaba a muchas a aceptar parejas incompatibles, priorizando la seguridad sobre la compatibilidad. El declive de los matrimonios concertados no mejoró necesariamente la situación de las mujeres. La ideología del amor romántico creó nuevas formas de presión y decepción. Se les decía a las mujeres que debían casarse por amor, pero también se esperaba que lo encontraran dentro de los estrechos límites de su clase social y expectativas familiares. La contradicción era insoluble. El auge del ideal del matrimonio de compañía a finales de la época victoriana prometía una mayor igualdad entre los cónyuges, pero la realidad a menudo se quedaba corta. Los hombres seguían siendo los jefes legales y económicos del hogar. Se esperaba que las mujeres subordinaran sus intereses a las carreras de sus maridos, y el desequilibrio fundamental de poder se mantuvo inalterado. La nueva ideología simplemente disfrazó las antiguas desigualdades con un lenguaje más atractivo. El desarrollo de la psicología como disciplina reforzó los estereotipos de género en lugar de cuestionarlos. Psicólogos pioneros, como Gustave Le Bon, argumentaron que el cerebro de las mujeres era más pequeño y menos desarrollado que el de los hombres, y que eran naturalmente aptas para la vida doméstica, no para las actividades intelectuales. Estos argumentos científicos dieron nueva legitimidad a viejos prejuicios. La educación de las niñas reflejaba estas creencias. Incluso las familias adineradas proporcionaban a sus hijas solo logros superficiales, un poco de francés, algo de dibujo, quizás lecciones de piano.
El objetivo era hacerlas atractivas para posibles esposos, no desarrollar sus capacidades intelectuales. La educación superior para las mujeres se consideraba peligrosa, pues podía causar esterilidad, colapso mental o comportamiento impropio de una mujer. Las pocas mujeres que recibían educación superior se enfrentaban a enormes obstáculos. Se les excluía de la mayoría de las universidades, se les negaba el acceso a carreras profesionales y estaban sujetas a constante escrutinio y crítica. Las primeras médicas, abogadas y científicas fueron tratadas, en el mejor de los casos, como curiosidades y, en el peor, como peligrosas aberraciones. Su éxito se consideraba una prueba de su carácter poco femenino, más que una prueba de sus capacidades. El énfasis de la época victoriana en la respetabilidad creó nuevas formas de control social. El comportamiento de las mujeres era constantemente vigilado y juzgado, no solo por los hombres, sino por otras mujeres que habían interiorizado los mismos estándares. La presión por mantener las apariencias era agotadora y costosa. Las mujeres gastaban enormes cantidades de tiempo y dinero en ropa, aseo personal y rituales sociales que no servían para nada más que demostrar su sumisión a las expectativas sociales. El culto a la verdadera feminidad creó estándares imposibles que ninguna mujer real podía alcanzar. La mujer ideal era a la vez inocente y sabia, fuerte y frágil, apasionada y pura. Se suponía que debía ser maternal por naturaleza, pero también eternamente joven, intelectualmente estimulante, pero no desafiante, moralmente superior, pero políticamente impotente. Estas contradicciones llevaron a muchas mujeres a la desesperación mientras luchaban por encarnar un ideal imposible. La hipocresía de la sociedad victoriana era particularmente evidente en su tratamiento de la sexualidad. Si bien se suponía que las mujeres respetables eran puras e ignorantes, la sociedad dependía del trabajo de prostitutas, actrices y otras mujeres condenadas como caídas. El complejo de la virgen prostituta se integró en la estructura social, creando un sistema donde algunas mujeres eran veneradas por su pureza, mientras que otras eran explotadas por su sexualidad. Las condiciones en los hospicios victorianos revelaban la verdadera actitud hacia las mujeres que no se ajustaban a las expectativas sociales. Mujeres embarazadas, solteronas mayores y otras mujeres indeseables eran alojadas en instituciones deliberadamente punitivas. El objetivo era hacer que el hospicio fuera menos atractivo que el peor matrimonio posible, asegurando que las mujeres aceptaran a cualquier marido en lugar de enfrentarse a la indigencia. El auge de la cultura del consumo a finales de la época victoriana creó nuevas formas de opresión femenina. Las mujeres fueron vistas como consumidoras, incitadas a gastar dinero en ropa, artículos para el hogar y productos de cuidado personal. Pero también fueron criticadas por su supuesta vanidad y materialismo. La misma sociedad que creó la demanda de consumo femenino condenó a las mujeres por responder a dicha demanda. El desarrollo de los grandes almacenes y las revistas de moda generó nuevas presiones para que las mujeres se ajustaran a los cambiantes estándares de belleza y respetabilidad. El ideal de mujer evolucionaba constantemente, lo que obligaba a las mujeres a invertir enormes cantidades de tiempo y dinero para mantenerse al día con la moda. La industria de la belleza emergió como una fuerza poderosa, creando inseguridades que luego prometió resolver. La época victoriana presenció la creación de la industria nupcial moderna, con su énfasis en los vestidos blancos, las ceremonias elaboradas y los ideales románticos. Sin embargo, estos rituales ocultaban la realidad fundamental del matrimonio, presentándolo como una transacción legal y económica. El vestido de novia blanco simbolizaba la pureza e inocencia de la novia, pero también representaba su transformación de persona a propiedad. La tradición de la luna de miel surgió como una forma de facilitar la transición del noviazgo al matrimonio, brindando a las parejas privacidad para consumar su relación lejos del escrutinio familiar. Sin embargo, para muchas mujeres, la luna de miel fue una experiencia traumática, ya que se enfrentaron por primera vez a la realidad de la obligación sexual. El lenguaje romántico que rodeaba el matrimonio no podía ocultar el hecho de que muchas mujeres eran vendidas como esclavas sexuales. El desarrollo de los seguros de vida reflejó la realidad económica de la dependencia femenina. Los esposos podían contratar pólizas de seguro de vida para sus esposas, lo que incentivaba financieramente a las mujeres a morir jóvenes. La industria aseguradora calculaba el valor de las mujeres en función de su capacidad reproductiva y su trabajo doméstico, tratándolas como activos económicos en lugar de como seres humanos. El auge de la fotografía documentó la vida de las mujeres victorianas con un detalle sin precedentes. Pero también reveló el alcance de sus limitaciones.
Los retratos familiares muestran a mujeres en poses rígidas, con expresiones cuidadosamente compuestas y vestimentas elaboradamente restrictivas. Las fotografías que se conservan nos muestran a mujeres que estaban, literal y figurativamente, sujetas a las expectativas de su época. El desarrollo de la novela como forma literaria brindó a las mujeres nuevas maneras de explorar sus experiencias y expresar sus frustraciones. Escritoras como Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell y George Eliot crearon personajes femeninos que luchaban contra las limitaciones sociales y exigían de la vida más que el matrimonio y la maternidad. Sin embargo, estas heroínas de ficción a menudo eran castigadas por su rebeldía, muriendo jóvenes o aprendiendo a aceptar sus limitaciones. Las novelas sensacionalistas de la década de 1860 revelaron el lado oscuro del matrimonio victoriano, con la bigamia, el adulterio y la violencia doméstica como protagonistas. Estas historias fueron desestimadas como basura sensacionalista, pero reflejaban la verdadera preocupación por la impotencia y la vulnerabilidad de las mujeres. Su popularidad sugería que los lectores ansiaban historias que reconocieran la realidad de la vida femenina. El desarrollo del telégrafo y el correo postal creó nuevas posibilidades para la comunicación y la organización de las mujeres. Podían comunicarse entre sí a distancia, compartiendo experiencias y brindándose apoyo mutuo. Las redes epistolares que se desarrollaron entre las mujeres victorianas fueron cruciales para el surgimiento de la conciencia feminista. El auge de la filantropía brindó a algunas mujeres una forma socialmente aceptable de salir de casa y participar en asuntos públicos. Las obras de caridad se consideraban una extensión de su instinto natural de cuidado. Pero también les brindaba oportunidades de liderazgo y participación social. El movimiento feminista por la templanza, en particular, les brindó una plataforma para criticar el comportamiento masculino y abogar por reformas sociales. El desarrollo de métodos anticonceptivos, aunque primitivos y a menudo peligrosos, brindó a algunas mujeres cierto control sobre su vida reproductiva. El conocimiento se transmitió a través de redes informales de mujeres, en conversaciones susurradas y cartas cifradas. La comunidad médica se opuso a la anticoncepción, pero las mujeres siguieron buscando maneras de limitar sus familias y preservar su salud. La guerra civil en Estados Unidos y la guerra de Crimea en Europa crearon nuevas oportunidades para que las mujeres trabajaran como enfermeras, maestras y organizadoras. Estas experiencias les brindaron la confianza y las habilidades que posteriormente usarían en la lucha por sus derechos políticos. La emergencia bélica permitió que las mujeres asumieran roles que habrían sido impensables en tiempos de paz. El desarrollo de los grandes almacenes como institución social creó nuevos espacios donde las mujeres podían moverse libremente e interactuar entre sí. Ir de compras se convirtió en una forma de actividad social, dándoles a las mujeres una razón para salir de casa y conectar con el mundo exterior. Los salones de té y las áreas de descanso de los grandes almacenes se convirtieron en lugares de encuentro informales donde las mujeres podían hablar de sus vidas y compartir sus inquietudes. El auge de la nueva mujer, en la década de 1880 representó un desafío directo a los ideales victorianos de feminidad. Estas mujeres aspiraban a la educación superior, carreras profesionales y activismo político. Rechazaban el culto a la domesticidad y exigían la igualdad con los hombres. Pero también se enfrentaron a una enorme reacción negativa a medida que la sociedad luchaba por acomodar a las mujeres que se negaban a aceptar sus roles tradicionales. La respuesta de la profesión médica a la nueva mujer reveló el alcance de las ansiedades victorianas ante el cambio de roles de género. Los médicos advertían que la educación y las ambiciones profesionales perjudicarían la salud reproductiva de las mujeres, que la actividad intelectual causaría atrofia uterina y que las mujeres que se dedicaban a la profesión se volverían estériles y masculinas. Estas advertencias médicas se presentaron como hechos científicos, pero en realidad eran expresiones de la ansiedad cultural ante el cambio de roles de las mujeres. El auge de la bicicleta en la década de 1890 brindó a las mujeres una libertad física y una movilidad sin precedentes. Por primera vez, podían viajar de forma independiente, cubriendo distancias que habrían sido imposibles a pie. La bicicleta se convirtió en un símbolo de la liberación femenina, y fue ferozmente rechazada por los conservadores, que la consideraban una amenaza al decoro femenino. El debate sobre el ciclismo femenino reveló hasta qué punto se habían restringido y controlado los movimientos femeninos. El desarrollo de la máquina de escribir y otras tecnologías de oficina creó nuevas oportunidades de empleo para las mujeres. Sin embargo, estos trabajos estaban cuidadosamente segregados y se pagaban menos que el trabajo de los hombres.
La oficina se convirtió en un nuevo escenario de desigualdad de género. A medida que las mujeres eran contratadas como subordinadas y se les negaban oportunidades de ascenso, la imagen de la secretaria reforzó los estereotipos sobre el rol natural de las mujeres como ayudantes y apoyo, en lugar de líderes. El auge de la industria de la moda creó nuevas formas de empleo femenino, pero también nuevas formas de explotación. Las mujeres trabajaban en fábricas textiles en condiciones peligrosas por un salario mínimo, creando la elaborada ropa que vestían las mujeres adineradas. La industria de la moda dependía del trabajo de las mujeres de clase trabajadora, quienes nunca podían permitirse los productos que fabricaban. El desarrollo de los medios de comunicación creó nuevas formas de difundir tanto las ideas feministas como la propaganda antifeminista. Las revistas femeninas reforzaron los roles de género tradicionales, a la vez que proporcionaban información sobre la gestión del hogar, el cuidado infantil y la moda. La tensión entre estos mensajes reflejaba la confusión cultural generalizada sobre el papel adecuado de la mujer en la sociedad. Las reformas legales de finales de la época victoriana comenzaron a abordar algunas de las desigualdades más flagrantes, pero el progreso fue lento y limitado. Las leyes de propiedad de las mujeres casadas de 1870 y 1882 después de Cristo otorgaron a las mujeres cierto control sobre sus ingresos y propiedades, pero aún enfrentaban importantes desventajas legales. Las reformas fueron a menudo socavadas por jueces conservadores y la presión social. El surgimiento del movimiento por el sufragio femenino representó la culminación de décadas de frustración y organización. La exigencia de derechos políticos era radical y lógica. Si las mujeres eran responsables de su propio comportamiento, debían tener voz en la elaboración de las leyes que las rigen. Pero la oposición al sufragio femenino fue feroz, y en ocasiones, violenta, lo que reveló hasta qué punto el poder político se percibía como exclusivamente masculino. El movimiento antisufragio estuvo liderado principalmente por mujeres que habían interiorizado la ideología de las esferas separadas y temían que los derechos políticos destruyeran el papel especial de las mujeres en la sociedad. Estas mujeres argumentaban que el voto corrompería la pureza natural de las mujeres y las rebajaría al nivel de los hombres. El debate sobre el sufragio femenino se convirtió en un debate sobre la naturaleza misma de la feminidad. Las tácticas del movimiento sufragista evolucionaron de la petición cortés a la acción militante a medida que las mujeres se frustraban con la lentitud de la reforma. El uso de la violencia y la desobediencia civil por parte de las sufragistas conmocionó a la sociedad victoriana, que nunca había visto a las mujeres comportarse de forma tan poco femenina. La violenta respuesta del gobierno a las sufragistas reveló hasta qué punto el Estado estaba dispuesto a usar la fuerza para mantener la dominación masculina. La alimentación forzada de prisioneras sufragistas fue un ejemplo particularmente brutal de violencia estatal contra las mujeres. El gobierno trató el activismo político de las mujeres como una forma de enfermedad mental, utilizando procedimientos médicos como castigo. La alimentación forzada era tanto físicamente peligrosa como psicológicamente traumática, diseñada para quebrantar la voluntad de las mujeres y disuadir a otras de unirse al movimiento. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 transformó el debate sobre los derechos y roles de las mujeres. La guerra creó nuevas oportunidades para que las mujeres trabajaran en fábricas, oficinas y hospitales, demostrando sus capacidades y desafiando los roles de género tradicionales. La guerra también reveló las contradicciones de una sociedad que afirmaba valorar el rol doméstico de las mujeres, aunque dependía de sus contribuciones económicas y sociales. El fin de la guerra supuso una victoria parcial para el sufragio femenino, pero también trajo consigo nuevos desafíos. El regreso de los soldados varones presionó a las mujeres para que abandonaran sus trabajos de guerra y regresaran a la vida doméstica. Se reafirmó la ideología de las esferas separadas, aunque nunca pudo contener plenamente las mayores aspiraciones y capacidades de las mujeres. Al caer la era victoriana, el mundo que Margaret Whitmore había conocido comenzaba a desmoronarse. Las rígidas certezas sobre la naturaleza y el rol de las mujeres se veían desafiadas por nuevas ideas, nuevas tecnologías y nuevos movimientos sociales. Pero el legado del matrimonio victoriano persistiría durante décadas, moldeando las relaciones de género hasta bien entrado el siglo XX. Las mujeres que sufrieron en silencio durante la época victoriana sentaron las bases para futuras generaciones de activistas y reformistas. Sus experiencias de opresión y resistencia sentaron las bases del movimiento por los derechos de las mujeres que, eventualmente, transformaría la sociedad.
El precio del progreso se midió en décadas de dolor femenino. Pero su sacrificio no fue en vano. El trato que la época victoriana daba a las mujeres en el matrimonio no era una aberración ni una curiosidad histórica. Era el resultado lógico de una sociedad que valoraba la subordinación de las mujeres por encima de su humanidad. Las estructuras legales, económicas y sociales que atrapaban a las mujeres en matrimonios abusivos se construyeron cuidadosamente y se mantuvieron deliberadamente. Sirvieron a los intereses de una sociedad patriarcal que dependía del trabajo no remunerado y la disponibilidad sexual de las mujeres. Los mitos románticos sobre el matrimonio victoriano que persisten en la cultura popular sirven para oscurecer esta historia de opresión y resistencia. La imagen de la esposa devota y el esposo amoroso enmascara la realidad del abuso sistemático, la desigualdad legal y el trauma psicológico que definieron la mayoría de los matrimonios victorianos. La transformación del matrimonio, de un ideal romántico a un contrato legal de propiedad, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de precedentes legales, doctrina religiosa y condicionamiento social que gradualmente despojaron a las mujeres de sus derechos y dignidad. La época victoriana representó la culminación de este proceso, el momento en que la subordinación de las mujeres fue más completa y se racionalizó con mayor precisión. La revolución industrial generó nueva riqueza y nuevas inquietudes sociales, pero también nuevas formas de explotación. Las mismas fuerzas económicas que construyeron las grandes fortunas victorianas también crearon las condiciones que hicieron que la opresión de las mujeres fuera necesaria y rentable. El ámbito doméstico se convirtió en un espacio de trabajo no remunerado que subsidiaba la economía industrial. Si bien la ideología de las esferas separadas disfrazaba esta explotación como natural y beneficiosa, el papel del sistema médico en el mantenimiento de la subordinación de las mujeres es innegable. Al patologizar el cuerpo y la mente de las mujeres, los médicos crearon justificaciones científicas para las desigualdades legales y sociales. El tratamiento de las mujeres como inherentemente enfermas e inestables justificó su exclusión de la vida pública y su confinamiento a las funciones domésticas. Las instituciones religiosas que bendecían los matrimonios victorianos también santificaban el sufrimiento de las mujeres. La Iglesia enseñaba que el dolor era redentor, que la sumisión era virtuosa y que la resistencia era pecaminosa. Estos marcos teológicos otorgaban la sanción divina a la crueldad humana, facilitando tanto a los perpetradores como a las víctimas la aceptación de lo inaceptable. El sistema educativo reforzó estos patrones al negar a las mujeres el acceso a conocimientos y habilidades que podrían haberles dado independencia. El fomento deliberado de la ignorancia femenina no fue accidental, sino una estrategia, una forma de garantizar que las mujeres siguieran dependiendo de los hombres para obtener información, recursos y toma de decisiones. El sistema legal completó el círculo de opresión al negar a las mujeres cualquier recurso contra el abuso, el derecho a la propiedad y la participación en su propio gobierno. La ley trataba a las mujeres como menores perpetuas, incapaces de gestionar sus propios asuntos, indignas de protección e indignas de justicia. Pero quizás el aspecto más insidioso del matrimonio victoriano era la forma en que enfrentaba a las mujeres entre sí. La ideología de la respetabilidad creó jerarquías entre ellas, dividiéndolas en categorías de dignas e indignas, puras y caídas, exitosas y fracasadas. Las mujeres se vigilaban mutuamente el comportamiento, imponiendo los mismos estándares que las oprimían a todas. La competencia por los maridos creó una escasez artificial y una competencia desesperada. A las mujeres se les enseñó a verse como rivales en lugar de aliadas, a guardar sus secretos en lugar de compartir sus experiencias, a sufrir solas en lugar de organizarse colectivamente. Este aislamiento se mantuvo cuidadosamente porque la solidaridad habría sido peligrosa para el orden existente. El coste de este sistema fue enorme, no solo para las mujeres, sino para la sociedad en su conjunto. El desperdicio de potencial humano fue asombroso. Mentes brillantes atrapadas en las tareas domésticas, talentos creativos sofocados por las expectativas sociales, capacidades de liderazgo suprimidas por las restricciones legales. La época victoriana pudo haber sido una época de florecimiento humano sin precedentes, pero en cambio se convirtió en un monumento a la opresión sistemática. Las mujeres que vivieron esta época desarrollaron estrategias extraordinarias de supervivencia y resistencia. Crearon redes clandestinas de apoyo, compartieron información mediante conversaciones cifradas y encontraron maneras de expresar sus frustraciones, por canales aceptables. La fuerza y resiliencia que demostraron frente a la opresión abrumadora es testimonio de la resistencia del espíritu humano a ser completamente doblegado.
El movimiento sufragista que surgió en esta época no se trataba solo del derecho al voto. Se trataba de la dignidad humana, del derecho a existir como persona plena y no como propiedad de alguien. Las mujeres que se encadenaron a las rejas, que soportaron la alimentación forzada, que se enfrentaron al encarcelamiento y al ostracismo social, luchaban por algo mucho más grande que la representación política. Luchaban por el derecho a ser humanas. El legado del matrimonio victoriano persistió mucho después del fin de la época. Las doctrinas legales, las actitudes sociales y los supuestos culturales que definieron el rol de la mujer en el siglo XIX, continuaron moldeando las relaciones de género a lo largo del siglo XX y posteriormente. La lucha por la igualdad que comenzó en la época victoriana continúa hoy en día de diferentes maneras, pero con el mismo objetivo fundamental, el reconocimiento de la plena humanidad de la mujer. Los argumentos económicos para la subordinación femenina han evolucionado, pero no han desaparecido. La misma lógica que justificaba la exclusión de las mujeres de la propiedad ahora justifica las brechas salariales y la segregación ocupacional. Las mismas suposiciones sobre los roles naturales de las mujeres que atraparon a las esposas victorianas en la servidumbre doméstica ahora presionan a las mujeres modernas para que elijan entre su carrera y su familia. El trato que la comunidad médica brinda a las mujeres ha mejorado drásticamente, pero persiste la tendencia a patologizar la experiencia femenina. El diagnóstico de histeria ha sido reemplazado por otras etiquetas, pero la suposición subyacente de que las quejas de las mujeres suelen ser psicológicas y no físicas sigue influyendo en la práctica médica. Las justificaciones religiosas de la subordinación de la mujer han sido cuestionadas y en gran medida abandonadas en las denominaciones mayoritarias, pero persisten en las comunidades religiosas conservadoras. Los mismos pasajes bíblicos que se utilizaron para justificar el sufrimiento de las mujeres victorianas aún se citan para respaldar los roles de género tradicionales y la autoridad masculina. Las barreras educativas que limitaban las oportunidades de las mujeres victorianas se han desmantelado en gran medida, pero formas sutiles de desánimo y discriminación siguen influyendo en sus decisiones y limitando sus logros. La creencia de que las mujeres son naturalmente aptas para algunos campos, pero no para otros, sigue influyendo en todo, desde la admisión a la universidad hasta el ascenso profesional. El marco legal que convertía a las mujeres victorianas en propiedad de sus maridos se ha reformado, pero las dinámicas de poder subyacentes que posibilitaron esas leyes no se han transformado por completo. Las mismas actitudes que imposibilitaron legalmente la violación conyugal siguen influyendo en la gestión de los casos de agresión sexual por parte de la policía, la fiscalía y la justicia. El legado más persistente del matrimonio victoriano quizás sea la forma en que normalizó la violencia contra las mujeres y creó una cultura de silencio en torno al abuso. La idea de que lo que ocurre entre esposos es privado, que la violencia doméstica es un asunto familiar y no un delito, y que las mujeres que permanecen en relaciones abusivas son, de alguna manera, cómplices de su propia victimización. Estas actitudes están profundamente arraigadas en la ideología victoriana. La mitología romántica que rodea al matrimonio victoriano cumple una función política contemporánea, ofreciendo una visión nostálgica de los roles de género tradicionales que nunca existieron. La imagen de la feliz familia victoriana, con su esposa devota y su esposo protector, se utiliza para abogar por el retorno a valores que, en realidad, eran sistemas de opresión. Las mujeres que sufrieron en los matrimonios victorianos no fueron víctimas pasivas, sino agentes activas que encontraron maneras de resistir, sobrevivir, a veces, prosperar a pesar de las abrumadoras limitaciones. Sus historias nos recuerdan que la dignidad humana no puede destruirse por completo, que el deseo de libertad e igualdad es más fuerte que los sistemas diseñados para reprimirlo. Los historiales médicos, documentos legales y cartas personales que se conservan de la época victoriana ofrecen una contranarrativa a la historia oficial de la feliz vida doméstica. Revelan la realidad cotidiana de la vida de las mujeres, los pequeños actos de rebeldía y resistencia que mantuvieron viva la esperanza, las redes de apoyo que las sostuvieron en sus momentos más difíciles. La transformación del matrimonio, de una institución opresora a una de unión, no fue inevitable. Fue el resultado de décadas de lucha de mujeres que se negaron a aceptar su subordinación como algo natural o necesario. Las reformas legales, los cambios sociales y los cambios culturales que mejoraron la condición de la mujer se lograron gracias a la valentía y la perseverancia de mujeres que afrontaron enormes costos personales por su activismo. El precio del progreso se medía en vidas individuales destruidas, en potencial incumplido, en sueños postergados a lo largo de generaciones.
Las mujeres que murieron al dar a luz, que sufrieron en silencio, que nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar sus talentos ni perseguir sus intereses, fueron las víctimas de un sistema que priorizaba la estabilidad social sobre la dignidad humana. Pero su sacrificio no fue en vano. Cada mujer que resistió, cada mujer que alzó la voz, cada mujer que se negó a aceptar su subordinación como algo natural, contribuyó a la lenta transformación de la conciencia que finalmente posibilitó el cambio. El movimiento sufragista, las reformas legales y los cambios sociales que le siguieron se construyeron sobre la base de innumerables actos individuales de valentía y resistencia. El trato que se dio a la mujer en el matrimonio en la época victoriana no fue único en la historia de la humanidad, pero sí estuvo excepcionalmente bien documentado y racionalizado. Los mismos patrones de opresión que caracterizaron el matrimonio victoriano se pueden encontrar en otras épocas y lugares, adaptados a diferentes contextos culturales, pero siguiendo la misma lógica básica de dominio masculino y subordinación femenina. El estudio del matrimonio victoriano revela los mecanismos mediante los cuales la opresión se mantiene y justifica. Muestra cómo las instituciones jurídicas, económicas, religiosas y sociales pueden colaborar para crear y mantener sistemas de desigualdad. Demuestra la importancia de la ideología para hacer que la opresión parezca natural e inevitable. Pero también muestra el poder de la resistencia humana, la forma en que incluso los sistemas de opresión más completos generan su propia oposición. Las mujeres que vivieron la época victoriana sentaron las bases intelectuales y organizativas de los movimientos que eventualmente transformarían la sociedad. Sus experiencias de opresión se convirtieron en la fuente de su fuerza y su determinación para crear un mundo mejor. La era victoriana terminó, pero sus lecciones siguen vigentes. Las mismas fuerzas que crearon y mantuvieron la opresión de las mujeres en el siglo XIX siguen operando de diferentes formas en la actualidad. Las mismas estrategias que se emplearon para justificar la subordinación de las mujeres aún se emplean para defender otras formas de desigualdad e injusticia. Las mujeres que lucharon contra el matrimonio victoriano no solo luchaban por sí mismas. Luchaban por las generaciones futuras, por el principio de que todos los seres humanos merecen dignidad e igualdad. Su victoria fue incompleta, pero real. El mundo que crearon no era perfecto, pero era mejor que el que heredaron. Esta noche, al concluir este análisis del matrimonio victoriano, regresamos a aquella casa en Manchester, en 1847 después de Cristo. Las lágrimas de Margaret Whitmore se han secado. Pero el silencio que sigue no es paz. Es la quietud de una mujer que recupera fuerzas para otro día, otro acto de pequeña resistencia, otro momento de supervivencia en un mundo diseñado para destruir su espíritu. El papel pintado de su dormitorio está descolorido, con el dibujo desgastado por años de miradas desesperadas en noches de insomnio. Pero con la luz de la mañana filtrándose a través de las pesadas cortinas, se levantará de nuevo, se vestirá con cuidado para ocultar los moretones y afrontará el día con el mismo coraje que innumerables mujeres, antes y después de ella, han reunido ante adversidades inimaginables. Su historia no es única, pero no se olvida. En cada mujer que se niega a aceptar menos de lo que merece, en cada ley que protege en lugar de oprimir, en cada matrimonio basado en la igualdad en lugar de la propiedad, la resistencia de Margaret perdura.